En 1939, a Bob Kane se le ocurrió una idea bastante extraña: crear un nuevo superhéroe inspirado en un murciélago. Superman había aparecido apenas un año antes y se había convertido en un enorme éxito, así que DC Comics buscaba nuevos personajes. Kane comenzó a trabajar en uno llamado The Batman, pero su primera versión era muy diferente a la que conocemos. Tenía un traje rojo, una pequeña máscara sobre los ojos y dos enormes alas rígidas en la espalda. Entonces Kane le mostró el diseño al escritor Bill Finger y Finger comenzó a transformarlo. Propuso reemplazar las alas por una capa, cubrir su cabeza con una capucha con orejas, utilizar colores más oscuros y añadir guantes. Finger también fue fundamental en la creación de Bruce Wayne, su personalidad y buena parte del universo que terminaría rodeando al personaje. Finalmente, Batman debutó en Detective Comics número 27 en 1939, y Hollywood no tardó demasiado en interesarse. Apenas 4 años después, en 1943, Batman llegó por primera vez a la pantalla, pero no fue en una película tradicional. Fue Batman, un serial cinematográfico de 15 capítulos, protagonizado por Lewis Wilson, el primer actor de la historia en interpretar a Batman en acción real. En 1949 llegó otro serial, Batman y Robin, esta vez con el actor Robert Lowry como Batman, pero el gran salto llegaría en 1966. Ese año se estrenó la serie de televisión Batman, protagonizada por Adam West y Burt Ward como Robin. Era una versión colorida, exagerada y deliberadamente teatral. Sí, este es el Batman de los famosos durante las peleas. La serie se convirtió en un fenómeno y ese mismo año llegó Batman the Movie, el primer largometraje del personaje. Pero durante años, aquella imagen divertida y exagerada de Adam West quedó fuertemente asociada con Batman. Y no todos estaban contentos con eso. A finales de los años 70, el productor y fanático de Batman, Michael Uslan, comenzó a impulsar una nueva película porque quería alejar al personaje de la imagen cómica y colorida de Adam West y recuperar al Batman oscuro y misterioso de los cómics. El problema era que Hollywood no estaba demasiado convencido. Uslan pasó años intentando sacar adelante el proyecto, hasta que finalmente ocurrió. En 1989, exactamente 50 años después de la creación del personaje, Tim Burton dirigió Batman, protagonizada por Michael Keaton y con Jack Nicholson como el Joker, y se convirtió en un fenómeno. Costó alrededor de $35 millones, recaudó más de 400 millones mundialmente y desató una nueva Batmanía. Batman acababa de convertirse en una gran superproducción de Hollywood. Michael Keaton regresó en 1992 con Batman Returns. Esta vez Tim Burton tuvo mayor libertad creativa y creó una película todavía más oscura y extraña, con Michelle Pfeiffer como Catwoman y Danny DeVito como el Pingüino. Pero ese tono generó controversia, especialmente porque Batman también era comercializada entre los niños. Warner Bros. Decidió entonces que quería una tercera película más familiar, colorida y comercial. Tim Burton dejó la dirección y Michael Keaton decidió no regresar. Entonces llegó Joel Schumacher. En 1995 estrenó Batman Forever, esta vez con Val Kilmer como Batman. La película cambió radicalmente el estilo de Tim Burton. Ciudad Gótica era mucho más colorida y extravagante. Jim Carrey interpretó al Acertijo, Tommy Lee Jones a Dos Caras y Chris O'Donnell apareció como Robin. Comercialmente funcionó. Batman Forever recaudó más de $330 millones mundialmente. Pero Val Kilmer tampoco regresaría. Durante la producción había tenido una relación complicada con Schumacher. En 1997, George Clooney, que se había convertido en una estrella gracias a la serie ER, se puso el traje de Batman para esta nueva versión de Batman y Robin, y el reparto era enorme. Arnold Schwarzenegger interpretó al Señor Frío. Uma Thurman interpretó a Hiedra Venenosa. Chris O'Donnell regresó como Robin y Alicia Silverstone apareció como Barbara Wilson, quien termina convirtiéndose en la Batichica. Pero esta vez llevaron el estilo colorido y exagerado todavía más lejos. Y salió bastante mal. La película recibió críticas muy negativas y los planes para continuar la franquicia terminaron cancelándose. Batman desapareció como protagonista de los cines durante 8 años. Y cuando regresó, decidió hacer prácticamente lo contrario. En 2005, Christopher Nolan comenzó desde cero con Batman Begins, protagonizada por Christian Bale. Nolan buscó un Batman mucho más realista y explicó nuevamente el origen de Bruce Wayne y cómo terminó convirtiéndose en el Caballero Oscuro. Pero la explosión definitiva llegó en 2008. Con El Caballero de la Noche presentó a Heath Ledger como The Joker,
La película superó los $1.000 millones mundialmente y Heath Ledger, que había fallecido meses antes del estreno, ganó póstumamente el Oscar como mejor actor de reparto. Nolan terminó su historia en 2012 con The Dark Knight Rises. Simplemente la trilogía había terminado. Pero Warner quería seguir utilizando al personaje. En 2016, Ben Affleck debutó como una versión mucho más veterana de Batman en Batman vs. Superman: Dawn of Justice, dirigida por Zack Snyder. Affleck volvió a Justice League, pero aquella producción estuvo llena de problemas y cambios creativos. Incluso estaba previsto que Affleck protagonizara y dirigiera su propia película de Batman, pero terminó abandonando la dirección y posteriormente se alejó del papel. Entonces llegó Matt Reeves. Reeves decidió no continuar aquella historia y comenzó su propio universo. En 2022 se estrenó The Batman, protagonizada por Robert Pattinson. Esta vez regresaron a una faceta que el cine no había explorado tanto: Batman como detective dentro de una ciudad gótica oscura, inspirada en los thrillers criminales y el cine negro. Pero todavía faltaba una sorpresa. En 2023, Michael Keaton regresó como Batman en The Flash, 30 años después de haber interpretado por primera vez al personaje en Batman Returns. Así que piénsalo: Lewis Wilson, Robert Lowry, Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck y Robert Pattinson. Durante más de 80 años han cambiado los actores, los directores, los trajes y hasta la personalidad del personaje. Desde aquel extraño dibujo de un hombre con alas creado en 1939, cada generación ha terminado encontrando a su propio Batman.